martes 19 de septiembre del 2023, 10 y 16 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a través de esta audiencia por el sistema Google Meet, el juzgado a cargo del juez Chope Soria va a llevar a cabo la audiencia de excepción de improcedencia de acción solicitada por la defensa de don José Pedro Castillo Terrones en el expediente 5-2023-8. Esta audiencia se está registrando además en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días con los presentes. Jaime Alcides Velarde Rodríguez, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por corrupción de funcionarios, señalando domicilio legal en la avenida Bancay, cuadra 5, piso octavo, con correo electrónico jvelarde@mpfn.gov.p y casilla electrónica 106255 para las notificaciones que se me hagan llegar. Gracias. Gracias, señor fiscal. Por la defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado. Me presento, mi nombre es Percy Valencia Pretel, con número de CAL 78442 y demás datos señalados, consignados ya en la presente carpeta. Y en esta oportunidad me acompaña en calidad de abogado interconsulta la doctora María Carolina Espinosa Burgos, con registro de Colegio de Abogados de Lima 57276. Gracias. Doctora Burga, por la defensa pública, acreditarse. Muy buenos días, señor juez supremo, y con todos los enlazados en esta audiencia virtual por parte de la Defensoría Pública, la letrada Sara Natalie Burga Ramírez, con registro y CAL en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, 7714, casilla electrónica 82637 y correo electrónico saraburgaramírez@gmail.com. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Castillo, doctor Pachas. Señor juez, señores fiscales, procuradores, señor presidente Pedro Castillo, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Remy Pachas, abogado CAL 23716, con los demás datos consignados en la audiencia anterior. Gracias. Señor Castillo, su nombre completo y su DNI, por favor. Buenos días, señor juez, y a todos los que están en esta sala virtual. Mi nombre es José Pedro Castillo Terrones, con DNI 2742-7864. Gracias. Doctora Burga, se encuentra presente la defensa del señor Castillo, con lo que agradezco su asistencia a esta audiencia y queda dispensada de continuar en la misma. Muchas gracias, señor magistrado. Procedo a retirarme. Buen día con todos. Gracias. ¿Hay escrito a Cristian que hayan presentado? No, señor. Ya, instalada válidamente la audiencia. Doctor Pachas tiene 20 minutos para hacer sus argumentos. Señor juez, muy buenos días. Al amparo del artículo 6.1, letra B, solicito se declare fundada la excepción de improcedencia de acción sobreseído definitivamente en materia de investigación los casos Petroperú y Tarata, y solicito, señor, y mi fundamento va a ser que en este caso no hay una estructura criminal, una orden del supuesto jefe de la organización, un acuerdo colusorio, y en los concursos públicos Petroperú y Puente Tarata terminaron en nulidad ambos. Señor juez, ¿por qué estoy pidiendo la excepción de naturaleza de acción? Porque la Fiscalía ha denunciado un hecho imposible de realizar. Vea usted, en el caso Tarata, dice la Fiscalía que, según el informe de Contraloría 01-2021, hecho por el señor ingeniero Rubén Salgaya Valenzuela, hay 8 etapas. La etapa de la convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas, integración de la base y presentación de la oferta. Y la Fiscalía dice que la convocatoria es el 4 de mayo del 2021 y llega al fin el 4 de mayo. El registro de participantes el 5 de mayo y llega al fin el 5 de mayo. La formulación de propuestas de observaciones es el 5 de mayo del 2021. Absolución de observaciones 19 de julio del 2021. Integración de la base el 19 de julio del 2021 y presentación de las ofertas el 7 del 10 del 2021, el 7 de octubre del 2021. Por tanto, según la Fiscalía dice que de 8 fases o procesos, 7 son antes que el señor Pedro Castillo Terrones
Terrones sea presidente de la República. En rigor, Pedro Castillo Terrones asume la presidencia el 28 de julio del 2021. Y estos 7 hechos o 7 pasos son de mayo del 2021, julio del 2021, y la única parte es del 7 de octubre del 2021. ¿Por qué es un imposible jurídico lo denunciado? Porque dicen que Pedro Castillo Terrones ha hecho el delito de tráfico de influencias siendo él presidente de la República. Pero de las 8 etapas, 7, el presidente de la República no era Pedro Castillo Terrones, era el señor Sagasti. Y las fechas ciertas lo dice el propio informe de Contraloría 01-2021. Agrega más y dice la Fiscalía, esto nace por una noticia del diario El Comercio. Y dice, Pedro Castillo Terrones se reúne con Karelín López Arredondo en Palacio. Y hay 4 reuniones, el 17 de octubre del 2021, el 18 de octubre del 2021, Karelín López visita al señor Pacheco. Y el 8 de noviembre del 2021 y el 9 de noviembre del 2021 visita Karelín López al señor Pedro Castillo Terrones. Eso dice el diario El Comercio. Y la Fiscalía abre proceso, hay todo un escándalo, y entra a investigar la Fiscalía y entra a investigar OSI de la Contraloría de Provías Descentralizadas, específicamente el ingeniero Rubén Saldaña Valenzuela, en el informe Contraloría 01-2021, y le formalizan al presidente Castillo lo siguiente, y dice, de 8 etapas, le ponen las 8 etapas, Pedro Castillo Terrones ha hecho el tráfico de influencia, pese a que él no era presidente de la República. Y dice la última etapa, del 7 y del 10 del 2021. ¿Por qué Pedro Castillo Terrones es responsable del 7 y del 10 del 2021, 7 de octubre del 2021? Por lo siguiente, según la Fiscalía. Dice, el 6 de octubre del 2021, entre las 14:37 y las 15:45 minutos antes de las 16 horas, los miembros del comité, por mayoría, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Barbas Más, tomaron la decisión de ampliar el plazo del 7 al 12 de octubre, beneficiando al consorcio de los hermanos Pasapera. Entonces, el 7 de octubre se reúne el señor Pasapera con el señor Alcides Villafuerte, el 6 de octubre, para que le amplíen el plazo, y en esa ampliación del 7 al 12 presenten una carta fianza. Y el 12 de octubre, lo dice el informe de Contraloría y lo dice la Fiscalía, hay un problema aquí. Dice, según el informe de Contraloría, la empresa Termitex y la empresa el consorcio Guambabanca eran lo mismo. Y ahí hay una irregularidad, que fue el 12 de octubre. Y después Aldrin le dice, hay otra irregularidad del 12 de octubre, cuando se presentan las bases o la presentación de la oferta. El consorcio tenía que demostrar 304 millones que habían trabajado y solamente demostraron 215 millones. Eso fue el 12 de octubre. Pese a ello, la licitación por mayoría se le da a los hermanos, al grupo de los Pasapera. Esta licitación por mayoría, o estos votos por mayoría, lo hacen Edgar Vargas Más y Víctor Valdivia Malpartida. Entonces, le imputan a Pedro Castillo el delito de tráfico de influencia señalado en el artículo 400 y dice, el que invocando influencias reales o simuladas recibe o hace dar o prometer para un tercero donativo, promesa, cualquier ventaja o beneficio que intercede ante un funcionario público. Entonces, dice la Fiscalía que el 8 y 9 de noviembre Castillo Terrones se reúne en Palacio con Karelín López Arredondo para que él hable a favor de los Pasapera. Pero esa reunión de Pasapera con el señor Alcides Villafuerte en Provías Descentralizado había realizado el 6 de octubre, vale decir, antes. Y esa reunión tuvo un fruto, que el 7 al 12 de octubre le amplían el plazo porque presente la carta fianza. Según la Fiscalía, esa fue el producto de la reunión
del señor Pedro Castillo Terrones. Y luego dice en la presentación de oferta del 12 de octubre, hay una presentación de oferta donde eran dos consorcios y ambos eran familiares de los Pasapera, y que no debió haberse dado la buena pro y que tenían que probar 307 millones que habían trabajado y solo probaron 212. ¿Cuándo se da? El 12 de octubre. Entonces, señor magistrado, ¿por qué es un imposible jurídico para el tráfico de influencias? Porque dice el tipo penal, el que invocando influencias simuladas o reales promete para sí o para tercero un beneficio económico, para que se haga. Y ese tráfico de influencias, si la reunión se dio el 8 o el 9 de noviembre de 2021, según el Diario del Comercio y según la Fiscalía, tendría que Castillo Terrones tener una máquina del tiempo que retroceda el tiempo para irse al 6 de octubre y al 12 de octubre. Por lo que, si en el supuesto hipotético negar que Castillo Terrones sea responsable por el tráfico de influencias de la reunión del 8 y 9 de noviembre entre Carolín López y el señor Pedro Castillo Terrones, ese hecho o la irregularidad tendría que hacerse después del 9 de noviembre o el mismo 9 de noviembre. Pero la Fiscalía le imputa hechos del pasado. Tan pasado es que ni el presidente Pedro Castillo Terrones era presidente a la fecha, como lo dice el 4 de mayo al 19 de julio del 2021. Por tanto, es un imposible jurídico que el señor Pedro Castillo Terrones sea autor del delito de tráfico de influencias, que cuando en el tiempo le dicen que la reunión es del 8 o 9 de noviembre. Pero que hay otro dato más. Este caso del Puente Tarata, la licitación pública, quedó anulada por los informes de Contraloría. Y quedó, por informe de los peritos de la Fiscalía, no se desembolsó ni un solo sol. Entonces, también es un imposible jurídico que si el 8 y 9 de noviembre se reúne Carolín López, según el Diario El Comercio, ya van a escuchar al presidente Castillo su versión, pero según el Diario El Comercio y según la Fiscalía, se reúne para hacer un tráfico de influencias. ¿Para qué? Para que se anule el contrato de Tarata. Por tanto, no tiene lógica ni sentido, primero, por el tema del tiempo que tiene que retrocederlo, y segundo, porque si está anulado, no hay un perjuicio ni hay un daño al erario público. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la Fiscalía o la Procuraduría, señor juez? Y le van a decir que este es un tema de prueba, que este es un tema de imputación. Pero lo que no le van a decir es que es ilógico, porque el tráfico de influencias tendría que haberse dado en el supuesto hipotético negado. Si fue el 8 de noviembre, el mismo 8 de noviembre hacia adelante del 2021, y no por hechos que fueron hacia atrás. Dejo mención de que aquí es un imposible jurídico que exista el delito de tráfico de influencias, salvo que la Fiscalía le pruebe y la Procuraduría le pruebe al señor Pedro Castillo que existe la máquina del tiempo y que Castillo Terrones, reuniéndose el 9 de noviembre, puede retroceder el tiempo a la fecha 6 de octubre, a la fecha 7 de octubre, al 12 de octubre y a la fecha de la presentación de la oferta. Y eso es imposible. Entonces, señor, ahora paso a hablar del caso Petroperú. En el caso Petroperú, señor, también se dice que hay dos reuniones en la mesa de partes virtual, el 15 de octubre del 2021 y el 18 de octubre del 2021. Y acá dicen, el señor Pedro Castillo Terrones se reúne el 15 de octubre con el empresario Abuyaret Guía. Y el 18 de octubre, también en Palacio, hay una reunión entre Castillo, Abuyaret Guía, Gregorio Sáenz, Carolín López Arredondo y Hugo Chávez Arévalo, es decir, 5 personas. ¿Por qué este hecho es imposible para el delito de colusión simple que le han puesto? El tema es muy simple, señor, porque según la formalización de la imputación, de la formalización de la investigación preparatoria,
no hay una orden del presidente Castillo para que se direccione la licitación 012-2021. Y esa licitación, señor, también fue declarada nula. En rigor, no ha habido un desenvolvimiento del erario público. Entonces, señor, si no hay una orden en la formalización de la investigación preparatoria, no hay una orden de Pedro Castillo Terrones a ningún funcionario como hecho positivo exterior, como dato antijurídico. ¿Quién lo dice? La propia Fiscalía y la propia Procuraduría. Vale decir, Castillo Terrones, según la mesa de partes, hay una coincidencia de personas, pero la Fiscalía dice, no hay una orden de Castillo Terrones hacia nadie de Petroperú para que direccione. Entonces, ¿quién es el receptor? Si Castillo Terrones no dio la orden, ¿quién es el receptor? Tampoco. Según la formalización de la investigación preparatoria, no hay una orden en cascada para que el mandato de la cabeza de la organización, según la Fiscalía, el ejecutor la cumpla. Es así que el 15 de octubre se reúne supuestamente, en el supuesto hipotético, no habla un tema de prueba ni de imputación, sino que es un imposible jurídico que se comete el delito de colusión, porque el señor Abugaguetía no es funcionario público. Si el 15 de octubre se reunió o no se reunió, no describe como dato de imputación que haya solicitado que Abugaguetía le ordene al comité la legislación a favor de él para la legislación 12-2021. El 18 de octubre había una reunión por separado entre Hugo Chávez, pero según la Fiscalía y la imputación que también sale en el diario El Comercio, había el 12 de octubre, a favor de la empresa. Entonces, la propia formalización de la investigación preparatoria no admite como dato que Castillo Terrones dio la orden como hecho positivo. Luego, no existe la orden del presidente ni los días 15 ni 18. Y en la formalización de la investigación preparatoria para el caso Petroperú no describe la ruta ni el nexo causal entre Castillo Terrones, esa orden, y a quién le da la orden. Ya que los ejecutores que otorgaron la licitación 12 y hay otra, la licitación 13, no estuvieron ni en la reunión del 15 ni la del 18 de octubre del 2021. Pese a que Hugo Chávez no fue parte del comité que otorgó la licitación 12, ni tampoco la licitación 13, la imputación señala, así planteado lo hecho, esto constituye manifestación de una actividad criminal, habiendo tenido una función clave de haber prestado el cargo más alto, y de este modo utilizar su poder funcional logrando la designación de Hugo Chávez, primero como director gerente, con la finalidad de violentar los intereses de la organización criminal para copar sector con fines de organización. Este hecho es completamente incongruente, ya que la licitación 12-2021 Petroperú fue otorgada y fue declarada nula y sin efecto con fecha 5 de enero del 2022. Entonces, la Fiscalía dice que la licitación 12 fue el acuerdo de colusión simple. Ya he mencionado que en la colusión simple no hay ni en la del 15 ni en la del 18, están los miembros del comité, porque sería un absurdo que se diga que ahí hay el delito de colusión. Sin embargo, quedó sin efecto y nula. Y algunos dirán, hay tentativa, pero tampoco hay tentativa ni hay colusión simple, porque no está la orden del receptor. Según el artículo 23 del Código Penal, el presidente Castillo no puede ser ni autor directo, ni coautor, ni autor inmediato como jefe de una organización criminal. Y ahora paso a hablar qué cosa es la organización criminal. Vea usted, señor juez, el 15 de octubre del 2021 y el 18 de octubre del 2021, y en el caso Tarata, ya he hablado que esto nace en mayo, julio y octubre también, se puede apreciar que Castillo Terrones fue elegido como presidente constitucional por elección y declaración del Jurado Nacional de Elecciones. Según la Constitución Política, la presidencia tiene una base jurídica en la
Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, la estructura de la Presidencia de la República, la estructura del Ministerio de Transportes, Provías, y la estructura de Petroperú son organizaciones e instituciones públicas cuya estructura y base jurídica están en la Constitución y están en las leyes orgánicas y en los reglamentos que eligen. Son instituciones públicas y según el acuerdo plenario 4-2007 y el acuerdo plenario 5.1-2017.22 a la letra señala: equiparar la estructura de un organismo público como una organización criminal no es correcto. Una institución pública no es un aparato criminal. Ellos no niegan la posibilidad que sus miembros pueden tener una estructura, organización que utilice la estructura de una institución pública de cualquiera como cobertura. Entonces, señor, acá la Fiscalía ni la Procuraduría ha dicho que la Presidencia de la República era una cobertura. Lo que ha dicho era, lo nombraron presidente a Castillo Terrones y a jefe de la organización. Lo nombraba, Castillo Terrones nombra al presidente de Petroperú o al gerente general, ya es jefe de la organización criminal. ¿Por qué? Porque simplemente lo nombró cuando eso tiene una base jurídica, unas normas que lo amparan y hay un acuerdo plenario que el hecho de una institución pública como la Presidencia de la República, como Petroperú o las instituciones, no pueden ser consideradas estructura criminal. Sin embargo, la ley señala en qué casos sí puede ser considerado el Estado o la Presidencia, y aquí cojo la jurisprudencia nacional y comparada. En rigor, el caso del presidente Fujimori, sentencia Barrios Altos, y ponente César San Martín Castro, juez supremo, y dijo, cuando el gobierno de Alberto Fujimori era legítimo, y luego del 5 de abril del 2092, que se da el golpe de Estado, se vuelve totalitario y emplea la estructura como totalitario. Y se produce el 5 de abril del 2022, desde ese momento se declara el estado de emergencia y se suspenden las garantías. Entonces, según la sentencia de San Martín Castro, para que la estructura criminal sea considerada la Presidencia de la República, tiene que haber un golpe de Estado. Y tiene que haber, sumado a ello, la declaración del estado de emergencia, donde las instituciones y el marco jurídico se han visto trastocados. Sin embargo, para Castillo Terrones y las fechas que le imputan, el 15 de octubre del 2021, el 18 de octubre del 2021 y el caso Tarata, mayo del 2021, no había habido un golpe de Estado. Era un Estado democrático basado y elegido según el mandato del pueblo en las elecciones y resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Por tanto, acá hay que diferenciar un grupo de organización criminal estatal y no estatal. El autor dirige entre los delitos cometidos un aparato de poder y delitos perpetrados por un aparato no estatal. La Fiscalía le dice, como Pedro Castillo Terrones es el presidente, es el líder de la organización criminal. Sin embargo, para que eso se proceda, tenemos que ir a la jurisprudencia nacional. Ya hablé del caso Fujimori, ahora voy a hablar de la jurisprudencia internacional. Y efectivamente el Estado puede ser una organización criminal, como es en el caso del gobierno del presidente Varela en Argentina, dictadura militar, o en el caso de los nazis en la dictadura de Adolf Hitler en Alemania, o en el caso de los gobiernos fascistas en la dictadura del social de corte estalinista. Ya hablé del caso Barrios Altos. Por tanto, para que la Fiscalía diga que el jefe de Estado es el presidente de la República, tiene que probar que a esa fecha hubo un golpe de Estado y hubo una excepción según la Constitución. Y eso no ha aparecido. Pero también tiene que probar otro dato fundamental, la intercambiabilidad. El ejecutor directo es el que supuestamente tiene un engranaje de maquinaria tan grande, que es el Estado, y que tiene la posibilidad de cambiar ese engranaje. En rigor, Hitler podía ordenar matar a los judíos porque tenía soldados que si el soldado A fallaba, entraba el soldado B, entraba el soldado C. Entonces,
Aquí hay que dejar claro, la Fiscalía no ha aprobado como dato de imputación en la formalización de investigación preparatoria lo que se conoce en los organismos, en los delitos de crimen organizado, la fungibilidad del ejecutor. Entonces, la presidencia de la lectura no puede ser considerada una estructura de un organismo criminal, ya que Pedro Castillo Terrones no fue un dictador y fue elegido de forma democrática y fue elegido por la Junta Nacional de Elecciones. Y desde el periodo del 28 de julio al 7 de diciembre no ha existido una estructura totalitaria de Estado. En conclusión, si no existe una estructura criminal y si no existe un Estado autoritario del 28 de julio del 2021 al 7 de diciembre del 2022, no puede ser considerado coautor o jefe de una organización criminal, ya que según la Fiscalía existe una organización vertical y existe una persona que emite orden y otros que ejecutan la orden, porque por tanto la relación es vertical y no es horizontal. Sin embargo, la Fiscalía no ha mencionado en qué fecha Castillo Terrones fue elegido de forma democrática y que no había existido, y cuáles son la estructura del Estado, hacer instituciones públicas, están constituidas al margen de están constituidas dentro de la ley y no por una simple estructura que él señala. No se trata de un tema de prueba ni de valoración, no son simplemente es una estructura criminal, y el tipo penal de organización criminal, si no tiene una estructura ilegítima, antijurídica, no puede ser considerado una organización criminal. Ahora bien, otro aspecto que también es importante, se dice que Castillo Terrones es el autor inmediato o el jefe de la organización, pero según la imputación lo ubica en la parte ejecutiva del delito. Dice, como se reunió el 15 de octubre y el 18 de octubre, pero no dije, ¿y cuándo se ejecutó el delito? De colusión simple. Entonces, analizados, señala que los delitos se cometieron el 16, 17, 18, 20, 21, 22, porque eran 7 contratos de la licitación 012-2021. Por tanto, si Castillo Terrones, en el supuesto hipotético negado, se reunió el 15 y el 18, y la ejecución del delito se hace en 7 fechas diferentes, no puede ser autor inmediato de crimen organizado, ni tampoco colusión simple, porque no está y no lo ubica, según la formalización de la investigación preparatoria, en el momento de la ejecución del delito, tanto que es en la firma del contrato, en el caso del Puente Tarata, esto es, en el caso del Puente Tarata, la firma del contrato se realizó el día 25 de noviembre, se firmó el contrato en el caso Puente Tarata, y a Castillo Terrones no lo ubican en esa fecha, en la ejecución. Y en el caso de... Me queda un minuto. Termino con esto, señor. Por tanto, en la consumación del delito, el autor inmediato tiene que actuar. Supuesto e hipotético líder de la organización criminal. Y según la Fiscalía, las 7 fechas para el caso Petroperú, Castillo Terrones no participa. Por tanto, no podría ser ni autor del delito de crimen organizado, ni tampoco autor de colusión simple. He de advertir, señor, que para el caso del Petroperú se le imputa a Castillo Terrones ser autor inmediato, jefe de la organización criminal, y que había cometido el delito de colusión simple. Ni uno de los dos delitos se puede señalar, porque la fecha de la consumación del delito o la ejecución del delito, Castillo Terrones no aparece ni en la formalización ni en ningún dato denunciado por la Fiscalía. En cara a ello, señor, solicito se declare fundado la excepción de improcedencia de acción y sea sobreseído definitivamente en los casos Petroperú y Puente Tarata al amparo del artículo 6.1b. El hecho no constituye delito por el tema de la estructura criminal, por la falta de orden del jefe de organización supuesto criminal, por la falta del acuerdo colusorio en los casos de los concursos públicos Petroperú y Puente Tarata, ya que ambos terminaron en nulidad
y no hubo ni perjuicio para el Estado. Y la tentativa, ya lo expliqué, tampoco puede darse. Solicito se declare fundada esta excepción y sobreseído en lo ya mencionado. Es justicia que esperamos alcanzar, señor juez. Gracias, abogado. Doctor Velarde, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Este Ministerio Público va a responder los argumentos esgrimidos por la defensa técnica, tanto en su escrito presentado, con fecha 29 de agosto del presente año, así también como los argumentos esgrimidos en esta audiencia. Escuchado, el abogado indica que el hecho denunciado no sería delito, pues la presunta reunión, concertación, que se registró los días 15 y 18 de octubre de 2021, se habría dado con la finalidad de que se declare nulo y sin efecto jurídico el proceso de adquisición por competencia COM-012-2021 HDSO Petroperú, lo que sería un absurdo jurídico, o sea, un imposible jurídico, y agrega que en atención a la nulidad de los contratos no existió un perjuicio económico al Estado, por lo que no existió favorecimiento ni defraudación al Estado. Al respecto, señor, debemos partir del análisis señalando que el recurrente reconoce la existencia efectivamente de reuniones dentro del Palacio de Gobierno, en donde participó en una primera fecha con Samira Buyadet Giga, representante de la empresa Kiben Petroleum Operator, Sociedad Anónima, empresa proveedora de Petroperú, y en una segunda ocasión con el referido proveedor Samir Abuyadet Giga, Hugo Ángel Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú, Sociedad Anónima, y también de Gregorio Sáenz Moya y Carolyn López Arredondo. Dichas reuniones, conforme ha sido postulado por el Ministerio Público, tuvieron como propósito concertar, acordar, favorecer al empresario privado, representante de la empresa Kiben Petroleum Operator, Sociedad Anónima, en los procesos de adquisición de biodiesel a cargo de Petroperú, Sociedad Anónima, lo que en efecto ocurrió. Es importante, señor, señalar que el delito de colusión, con su configuración básica, simple, postulado por el Ministerio Público, no protege el bien jurídico como interés descontextualizado, sino una expectativa en un contexto determinado, la adquisición de biodiesel al precio más bajo, por lo que la nulidad de los contratos devenidos del proceso de adquisición por competencia, la COE 012-2021, en cuyo desarrollo se evidenció irregularidades, no enerva pues la responsabilidad de los funcionarios públicos que participaron en él. Por otra parte, la nulidad de los contratos derivados del proceso de adquisición por competencia, la COM 012-2021, resultaron de la intervención del Ministerio Público, así como de los servicios de control efectuados por la Contraloría General de la República. Tergiversar dicho suceso como parte del acuerdo colusorio postulado por el Ministerio Público carece de sustento fáctico. Asimismo, indica la defensa técnica que en las reuniones que tuvieron lugar los días 15 y 18 de octubre de 2021, ambas en las instalaciones del Palacio de Gobierno, conforme se desprende de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, señala la defensa técnica, no se describe cómo es que llega la orden de José Pedro Castillo Terrones hacia los ejecutores encargados de la entrega de la buena pro del proceso de adquisición por competencia, la COM-012-2021, por lo que no habría nexo causal entre el expresidente Pedro Castillo Terrones y los funcionarios que participaron en dicho proceso. Señala, ya que dichos funcionarios no participaron en la reunión del 15 y 18 de octubre del 2021. Siendo y así, tampoco habría acuerdo común entre los intervinientes. Señala así la defensa técnica. Nosotros, sobre el particular, se debe partir del análisis indicando que el Ministerio Público atribuye
a José Pedro Castillo Terrones ser presunto cómplice del delito de colusión, el que habría sido cometido como parte del plan criminal orquestado por la organización criminal enquistada en el aparato estatal, en ese caso, en Petroperú, sociedad anónima. Así se tiene que José Pedro Castillo Terrones, con la designación de Hugo Ángel Chávez Arévalo como gerente general de Petroperú, habría brindado un aporte fundamental para el control y direccionamiento del proceso de adquisición, la COM 012 Petroperú, puesto que sin tal designación no habría sido posible pues, copar la citada empresa estatal, colocando en puestos claves a miembros de la organización criminal, quienes desde sus prerrogativas funcionales orientaron su accionar a los objetivos de esta, para favorecer a la empresa Kiven Petroleum Operator Sociedad Anónima en el precitado proceso de adquisición. Sigue indicando lo que es manifestado, sigue indicando la defensa del investigado, José Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República, no podría ser pues considerado autor directo del delito de organización criminal, ya que no ha existido una estructura antijurídica precisa que la estructura de un Estado democrático no puede considerarse criminal, pues esta es jurídica y legítima, no es un Estado totalitario, por lo que el hecho denunciado no es delito. Ha señalado gobiernos, ¿no? Dictatoriales, el caso de Hitler y una serie de gobiernos, ¿no? En relación al delito de organización criminal, este Ministerio Público ha desarrollado en la formalización de la investigación preparatoria en los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. Ahora bien, respecto a la posibilidad de que la organización criminal emplee la estructura de una institución pública como cobertura de su accionar criminal, es recordar el acuerdo plenario número 01-2017, señala que una institución pública no es en sí un aparato criminal, pero sin embargo, ello no niega la posibilidad que sus miembros puedan integrar la estructura de una organización criminal que utiliza la estructura de una institución pública de cualquier nivel como cobertura. En ese orden, señor, una estructura partidaria no se equipara a una organización criminal, pero sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal con estructura propia, con cobertura de la estructura estatal. Al respecto es claro, pues, que nuestra jurisprudencia ha condenado funcionarios que han utilizado el propio aparato estatal como cobertura, utilizando supuestos laborales para el cumplimiento de un fin ilícito. En el presente caso se tiene que el procesado Castillo Terrones, como presidente de la República, utilizó el aparato estatal para la comisión de ilícitos. Actualmente nosotros somos testigos directos de actos de corrupción cometidos por organizaciones criminales en distintos poderes del Estado, en diversas instituciones, casos como los denominados Orellana, Odebrecht o los mismos Cuellos Blancos, por decir. Por otra parte, la defensa técnica también señala que José Pedro Castillo Terrones no puede ser pues considerado como autor mediato del delito de organización criminal agravada, ya que no existe aporte ni contribución en la parte ejecutiva del delito. Esto es, no se advierte su participación en el otorgamiento de la buena pro y en la firma de los contratos derivados del proceso de adquisición por competencia, la COM-02-2021, que se realizaron en las instalaciones de la empresa Petroperú Sociedad Anónima, por lo que José Pedro Castillo Terrones no tendría el dominio del hecho, ni dominio funcional, ya que no hay intervención alguna por parte del recurrente de la ejecución típica del delito, colusión, lo que señala la defensa técnica. Aquí, señor, consideramos
Aquí hay un error de parte del letrado, pues el delito de organización criminal es un delito de peligro abstracto, destinado a reprimir comportamientos criminológicos para así evitar poner en peligro bienes jurídicos. Es un adelantamiento de la intervención penal porque castiga un ámbito previo a la comisión de delitos fines, por lo que para la configuración del delito de organización criminal imputado al investigado Pedro Castillo no requiere una fase ejecutiva, como indica el abogado. Sobre el particular, se debe atraer a colación lo señalado por Silva Sánchez Jesús María respecto a la configuración del delito de organización criminal. Señala, la organización criminal conforma un injusto por su mera existencia, sin que tenga necesidad de manifestarse en acción alguna. Esto es, que constituye un estado de cosas antijurídico, en tanto tiene disposición para cometer delitos, lo que además muestra su carácter asocial. Finalmente, se reitera que José Pedro Castillo Terrones, manifiesta, cómplice del delito de colusión, el aporte fundamental brindado obedece a la designación de Hugo Ángel Chávez Arévalo, a efecto de que este último controle la dirección, el proceso de adquisición por competencia de biodiesel. Por otro lado, también la defensa señala que hay una ausencia de extraneos en el caso de Petroperú y no existió pacto colusorio con Pedro Castillo. Nosotros, como se ha mencionado anteriormente, José Pedro Castillo Terrones es cómplice por su aporte fundamental en la designación de Hugo Chávez Arévalo, a partir de lo cual se habría controlado y direccionado los procesos de adquisición, ya mencionados a favor de los intereses de la organización criminal. En ese sentido, es clara, pues, también la casación 780-2021 ANCAS, se está ante un cómplice cuando su intervención es necesaria para la configuración de la propia conducta delictiva de colusión y no cuando realiza la misma concertar, como erróneamente indica el letrado. La defensa técnica también indica que los actos relacionados al puente Tarata se dieron antes que se asuma el cargo el imputado Pedro Castillo. Al respecto, no coincidimos con la afirmación del letrado, puesto que el SEACE, o el Sistema Electrónico de Concertación del Estado, se advierte que la presentación de ofertas es el 7 de octubre de 2021, postergado el 12 de octubre, periodo en el cual se encontraba desempeñando funciones el imputado Pedro Castillo. Por lo demás, son alegaciones que no corresponde virtual en esta solicitud de improcedencia de acción. También, por otro lado, y para reafirmar, se tiene pues el cuestionamiento que conforme al cronograma de proceso licitario establecido por el SEACE, los postores del proceso de licitación, la número 01-2021 MTC-21, de la obra Puente Vehicular Tarata, debieron presentar sus ofertas el 7 de octubre de 2021, posponiéndola para el 12 de octubre de 2021, decisión que se tomó sin contar con un sustento técnico que la respalde y con la oposición del presidente del comité de selección, el cual señala: el contrato del caso Puente Tarata y su convocatoria se llevó a cabo el 4 de mayo de 2021 y todas sus etapas se dieron el 19 de julio de 2021, es decir, antes del gobierno del presidente José Pedro Castillo Terrones, quien asumió el mandato presidencial el 28 de julio de 2021. Eso es lo que señala la defensa técnica. Sobre el particular, nosotros, la defensa técnica, como he manifestado, sostiene dos fechas distintas del proceso sin sustento alguno. Únicamente de manera objetiva se tiene la información de SEACE, donde registra como fecha de presentación de ofertas el 7 de octubre de 2021 y postergado para el 12 de octubre de ese mismo año. Al parecer, la defensa se estaría, considero, confundiendo, porque la investigación formalizada solamente contiene como fecha el 19 de julio de 2021, la resolución número
50 de 2021, Jurado Nacional de Elecciones, del Jurado Nacional de Elecciones, en el que se proclamó ganador de la segunda vuelta electoral a José Pedro Castillo Terrones. Pero claro, está que la organización buscó desarrollarse a través de la conformación de sus integrantes en cada uno de los estamentos del Estado, donde se enquistó, pues, ¿no?, a fin de permanecer en el tiempo en pro de acceder a espacios de poder económico y político. En ese sentido, se tiene la intervención del expresidente José Pedro Castillo con la designación de Juan Silva Villegas como ministro de Transporte y Comunicaciones, quien conjuntamente con Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, sobrino del jefe de Estado, habrían contratado y diccionado los procedimientos de contratación del puente vehicular Tarata a favor de los empresarios que formaron parte de la organización criminal, habiendo contactado a Marco Antonio Samir Villaverde García para que se encargue, pues, de captar a los funcionarios afines a sus intereses. De esa manera, Villaverde García habría influenciado en la designación de los directores, funcionarios de Provías descentralizado, además de haberse encargado con captar a los postores interesados en la acción pública número 01-2021. Por esas consideraciones, señor, por lo expuesto, señor juez supremo, solicitamos muy respetuosamente a vuestra judicatura se declare, pues, infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa del investigado Castillo Terrones. Gracias. Gracias, señor fiscal. Por la defensa de la Procuraduría, tiene uso de la palabra. Buenos días. Con su venia, señor magistrado, en representación de la Procuraduría General del Estado, a continuación vamos a señalar las razones por las que consideramos que se debe declarar infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa técnica del señor Castillo Terrones. En ese sentido, dada la naturaleza de la presente audiencia, consideramos que nuestra exposición debe versar y centrarse netamente sobre los elementos que constituyen los delitos materia de imputación fiscal. En ese sentido, dado que hay dos hechos en los cuales gira la presente imputación, esto es, el caso de las contrataciones relacionadas con Petroperú y las contrataciones relacionadas con el puente Tarata, vamos en primer lugar a señalar los delitos que imputa el representante del Ministerio Público respecto a los contrataciones de Petroperú y posteriormente los tipos penales que se imputan con las contrataciones relacionadas al puente Tarata. En ese sentido, tenemos que conforme a la disposición de formalizaciones emitida por el representante del Ministerio Público, se imputa al señor Pedro Castillo Terrones 3 delitos: organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias. En ese sentido, respecto a organización criminal, ya hay sendas sentencias que han señalado que este tipo penal está constituido por 5 elementos, que son el elemento personal, el elemento estructural, el elemento teleológico, el elemento estructural y el elemento funcional. En ese sentido, creemos que lo recabado justamente por el representante del Ministerio Público a través de la investigación cumple justamente con todos estos elementos. ¿En qué sentido? En que el señor Pedro Castillo Terrones, en su calidad de presidente de la República, habría aprovechado este cargo justamente para designar dentro de Petroperú aquellos funcionarios que podrían coadyuvar y en ese sentido dirigir que todas las contrataciones sean a favor de las empresas que él consideraba que podían obtener un beneficio económico para la organización criminal. En ese sentido, el señor Pedro Castillo fungía, como bien lo dice la formalización presentada por el Ministerio Público, como cabeza o jerarca de esta organización criminal. ¿Y cuál era su rol? Su rol era, en todo caso, designar o ocupar todos los cargos que integraban justamente la entidad de Petroperú para así poder facilitar de manera total y eficiente
el tema de la dación del otorgamiento de la buena pro a las empresas, en este caso particular a la empresa Heavy Combustible Operator SAC. Así pues, en este caso vemos también que se cumple el tema de la estructura, porque si bien es cierto que la defensa técnica del señor Castillo señala que no se debe de confundir el tema del aparato estatal con el tema de la estructura de una organización criminal, es cierto que, como dice la propia jurisprudencia señalada por la defensa técnica, esto es el Acuerdo Plenario 1/2017, en este caso estamos tratando de que determinados funcionarios públicos, aprovechando de las atribuciones que tienen, se han enquistado justamente en estos cargos para aprovechar sus funciones y hacer actos de corrupción. Es esto en lo cual gira toda esta investigación y la razón por la cual se habrían producido contrataciones irregulares que habrían dejado atrás los intereses públicos que caracterizan a la administración y privatizándolos habrían sido dirigidos a empresas que habían prometido un rédito económico o tal vez hubo otra promesa a favor de esta organización criminal. Está de más decir que esta organización criminal que se imputa en esta presente investigación tiene un fin económico y esto se manifiesta justamente en el otorgamiento de la buena pro que se dio tanto a través de las contrataciones que tuvo de biodiesel a favor, que estuvo asignada con el número 12-2021 Petroperú, así como la 13-2021 Petroperú. Ahora bien, respecto al delito de colusión simple, en el cual el señor Pedro Castillo ha sido comprendido como cómplice, cabe señalar que justamente su papel habría sido designar a los funcionarios para que ocupen todos los cargos de la entidad de Petroperú y faciliten justamente el otorgamiento de la buena pro. En ese sentido, esto también se ve sumado con las reuniones que se dieron el día 15 de octubre del 2021 y el día 18 de octubre del 2021. Estas reuniones tienen ciertamente un carácter irregular. ¿Por qué? Porque como ya se señaló, la primera fue con el señor Abusayé Giga, que fue justamente, él es el representante gerente de la empresa que fue favorecida con estas contrataciones, y asimismo también con el tema posteriormente con el señor Hugo Chávez, que fue también el director y gerente posteriormente que estuvo a cargo de esta contratación. Así pues, cabe señalar también que el tema de que no se haya producido un perjuicio económico no quita que no se configure el tipo penal, toda vez que ya ya se ha hecho una modificación al artículo 384 del Código Penal, en el cual se hace una división entre colusión simple y colusión agravada, siendo que el tipo penal de colusión simple no requiere un perjuicio económico, sino hay una afectación a la correcta administración pública en el sentido que se deja atrás los intereses públicos del Estado que deben primar en toda contratación y se da pie a los intereses particulares, en este caso de una empresa. Respecto al delito de tráfico de influencias agravado, cabe señalar que efectivamente la defensa técnica señala que el señor Pedro Castillo asumió el cargo recién en julio del año 2021 y por eso no habría podido intervenir en esta contratación. Pero es cierto también que hay que entender que una contratación no implica netamente o solamente los actos iniciales, es todo un proceso que termina al final con la ejecución, incluso la liquidación de todo el contrato público y el otorgamiento de los bienes a favor del Estado. En ese sentido, más habría que también tener en cuenta que ha habido, si bien no se ha señalado o ha hecho una imputación específica respecto a quién habría recibido las promesas o donativos que señala el tipo penal de tráfico de influencias, cabe señalar que todavía estamos en una etapa de investigación, que en el transcurso de ella se va, con las autos de investigación que señala el Ministerio Público, se va a ir esclareciendo el tema de los hechos. Ahora bien,
Respecto a las contrataciones relacionadas con el puente Tarata, cabe señalar que respecto a estos hechos, el Ministerio Público ha imputado el delito de tráfico de influencias. Y esto salta a la vista, como ya se expuso, con el tema de las reuniones que se habrían celebrado, las reuniones que probablemente se habrían celebrado y que habrían motivado la modificación del cronograma de presentación de ofertas en esta contratación, que inicialmente se había programado para el 7 de octubre del año 2020, 7 de noviembre del año 2021, y posteriormente se habría modificado para el día 12 de noviembre del año 2021. Esto sin ningún fundamento que justamente justifique el hecho de dicha modificación, lo cual hace irregular esta modificación y da pie a señalar que habría habido una irregularidad que motiva justamente el delito de tráfico de influencias. En ese sentido, señor magistrado, considero que la pretensión punitiva del Ministerio Público engarza en los tipos penales que contiene justamente la formalización presentada a través de la disposición número 4, más aún teniendo en cuenta que en dicha disposición, en la página 10, se ha graficado detalladamente cuáles serían los brazos de esta organización criminal, a tal punto que se señala que hay un brazo lobista, o un brazo familiar, o un brazo congresal, ministerial, de Secretaría General, obstruccionista y político. Si bien es cierto que el excepcionante señala que no habría habido una orden por parte del señor Pedro Castillo que lo vincule con el tema de la coadyuvación de estas contrataciones a favor de determinadas empresas, tenemos que tener en claro que toda organización criminal se mueve dentro de un cariz subrepticio, y en ese sentido no se puede esperar encontrar una orden firmada o un papel que contenga dichas órdenes. En ese sentido, asumir que las imputaciones dadas por el Ministerio Público constituyen imposibles jurídicos o tienen un carácter lógico, creemos, confundir o, en todo caso, tratar de tergiversar o dar otro cariz valorativo a los elementos indiciarios que ha recabado el Ministerio Público a través de la investigación. En ese sentido, consideramos que la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa del señor Pedro Castillo debe ser declarada infundada. Gracias. Gracias a la Procuraduría. El doctor Pachas tiene 6 minutos para que haga su réplica. Señor juez, ni la Fiscalía ni la Procuraduría han dicho qué dice la formalización por el caso Tarata y cuál era la irregularidad hecha por el informe de Contraloría 01-2021 5568 del ingeniero Rubén Salpayana Valenzuela de OSI descentralizada de Provías. Ese ingeniero dijo: las irregularidades son las siguientes. El día 6 de octubre del 2021, a las 14:35 y 15:44, en Provías centralizadas, Alcides Villafuerte se reúne con Marco Antonio Pasapera Adriancén. Eso es el día 6 de octubre. El día 7 de octubre y el día 12, los votos de Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más habían tomado la decisión de ampliar el plazo del 7 al 12 de octubre, no noviembre, señor procurador, se equivoca. Y esto es importante, del 7 al 12 de octubre. ¿Quién lo dice? El informe de OSI. Y dice, el 12 de octubre, el día que la presentación de ofertas, hay un problema. El 12 de octubre, según el informe específico 01-2022, que Termitex y Consorcio Huancabamba le pertenecían ambos al señor Pasapera. Que había otro problema, que la obra era de 304 millones y la ejecución de obras similares durante los 10 años tenía que probar el consorcio que había tenido obras por ese monto. Sin embargo, lo que presentó era de 215 millones. ¿Cuándo se hace eso? En la presentación de ofertas. ¿Y cuándo se hace la presentación de ofertas? El 12 de octubre. Entonces,
Castillo Terrones pudo haber intervenido de acuerdo al artículo 400 en que invocando, teniendo reuniones reales o simuladas, hace promover para él un tercero una promesa o reunión de tráfico de influencia. Según el informe de Contraloría 01, habían 3 problemas. La carta fianza, la ampliación del 7 al 12 de octubre, que no cumplía los 307 millones, sino 212, y que había familiaridad de 2 consorcios. No le debieron de dar el 12 de octubre. La Fiscalía dice, esa fue la intervención de Castillo Terrones. ¿Por qué se intervino para el tráfico de influencia? Porque hubo una reunión de Palacio. ¿Cuándo fue esa reunión de Palacio? Según el diario El Comercio, la reunión fue el 8 de noviembre del 2021 y el 9 de noviembre visita Carelín Arredondo a la Secretaría General y luego al presidente Pedro Castillo, según el diario El Comercio y según la formalización. Por tanto, si Pedro Castillo Terrones habló a favor de los Pasapera, o Pedro Castillo Terrones habló para que le hicieran el favor en el momento de la presentación de la oferta que no tenían los 307 millones, sino 215, Castillo Terrones tendría que haber tenido una máquina del tiempo que retroceda el tiempo de fecha 8 o 9 de noviembre a fecha 6 de octubre hacia atrás para que hable con el señor Alcides Villafuerte Vizcarra el 6 de octubre. Y eso no lo dice ni la Fiscalía ni la Procuraduría. Si hay una máquina del tiempo, que la presenten como prueba, pero si no, que se archive el proceso. Y no nos van a decir que estamos comenzando un proceso y que de acá a 36 meses, con una prisión preventiva al señor Pedro Castillo, vamos a ver si encontramos la máquina del tiempo que retrocede el tiempo. Esto no lo ha dicho ni lo ha desmentido la Fiscalía. Luego, la Fiscalía dice que hay un acuerdo plenario del 01-2017 que dice que la estructura del Estado no puede ser una estructura criminal y que ya hay jurisprudencia, el caso Odebrecht, Orellana, Cuello Blanco. Ya, pero lo que no dice es el adjetivo que utiliza la Corte Suprema. La Corte Suprema utiliza el adjetivo cobertura. No utiliza que el presidente Castillo ya fue nombrado presidente y nombra al señor Hugo Chávez y ya es parte de la organización. No, señor. Tiene que haber desarrollado qué cosa es la cobertura, qué cosa es la máscara, el uso de la institución para ese fin. Pero acá dice, fue elegido presidente de la República, ya es autor del delito. ¿Qué ha dicho el fiscal? Dice, el 19 de julio, la Junta Nacional el Jurado Nacional de Elecciones lo eligió presidente y ya es autor del delito de organización criminal, porque lo eligió presidente, cuando el acuerdo plenario es clarísimo. Señor, el ser elegido presidente es jefe de la organización criminal, la respuesta es que no. ¿Qué utilizó como cobertura? Dice acá la Procuraduría y cambió las fechas. Ya he señalado, la Procuraduría dice, habría las contrataciones, fungía una estructura, ha usado el cargo. ¿Cómo que se ha usado el cargo cuando el presidente Castillo no era presidente en los 8 momentos, de 8 momentos, 7, el presidente era Sagasti? Y la Fiscalía dice, acá hay un ejecutor, el ejecutor es el señor Alcides Villafuerte Vizcarra. Y Alcides Villafuerte Vizcarra es un funcionario público de Provías, de carrera, ya estaba ahí, ya había sido elegido en el gobierno de Sagasti, y todos los 3, o los 2, que hacen por mayoría, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más, fueron nombrados en el gobierno del presidente Sagasti. Luego, la Procuraduría dice, la defensa reconoce que ha habido una reunión el día 15 y 18 de octubre del 2021 y el día 8 de noviembre con Carolina López en Palacio. Nosotros no hemos reconocido nada, porque en la sección de naturaleza de acción el hecho formalizado no es delito. El hecho formalizado
dice, según la Fiscalía, dice, yo no digo eso, porque acá no estamos en un tema de prueba o un tema de imputación, acá estamos lo que ha desarrollado como dato fáctico la formalización de la investigación preparatoria, y el hecho denunciado no es delito, por tanto, no es una versión mía ni del presidente Castillo, sino lo que ha dicho la Fiscalía en la formalización, y ese hecho no es delito. Ya se agotó su tiempo, doctor. Se agotó su tiempo. Ya, con esto termino, señor. Dice que hay un pacto colusorio. Sin embargo, en el tema de Abuyadet Guía, el 15 de octubre y el 18 de octubre, la propia Fiscalía en la formalización de la investigación preparatoria no describe el pacto colusorio de fraude o el engaño al Estado, o qué porcentaje le iba a tocar a Castillo Terrones, o cuánto de dinero le iba a tocar. No hay un pacto colusorio, no hay un reparto de dinero, no hay un aporte, no hay lo que se conoce el fraude al Estado, descrito en la formalización de la investigación preparatoria. ¿Quién lo dice? El propio fiscal en la formalización de la investigación preparatoria. Luego, señor, se dice que... No, ya está claro cuál es la posición. Gracias, señor juez. Gracias. Señor fiscal, también tiene 5 minutos y tengo una audiencia ya en unos 15 minutos, ¿no? Gracias, señor. Concreto, señor. Aquí hay que ver con la imputación concreta que se refiere al señor investigado Pedro Castillo Terrones. He reiterado ya, en cuanto a la organización criminal, al señor Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República y líder de la organización criminal, habría asumido, pues, lo que he manifestado, un rol o función clave en caso concreto. Nombró a Juan Francisco Silva Villegas como ministro de Transporte y Comunicaciones, presuntamente para ser su amigo y haber participado activamente en la campaña presidencial, siendo que a través del citado ministro se habría, pues, pretendido copar dicha cartera con personal ligado a los intereses de la organización criminal, esto es con la finalidad de contratar y direccionar las licitaciones convocadas por Provías descentralizado a empresas allegadas al expresidente de la República y al exministro Silva Villegas, en general a la organización criminal. Es una imputación concreta, que eso se está investigando concretamente, y hay elementos, bueno, que se están ahí dilucidando. Respecto al tráfico de influencia, también, como autor, haber ofrecido de forma dolosa, a través de su sobrino Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Gómez Vázquez, a los terceros interesados, empresarios, interceder ante los funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Provías descentralizado, que conocieron directamente o indirectamente la acción pública número 01/2021. Señor, lo que pretende este Ministerio Público como en esta es ver los delitos que están investigándose, están en proceso de recabar una serie de pruebas, ¿no? Y en ese sentido, señor, consideramos y reitero que se debe quedar infundada la pretensión del investigado y su abogado letrado. Eso es todo, señor. Gracias. Por la Procuraduría, para concluir. Sí, sucinto, señor magistrado. Bueno, para empezar, respecto a lo señalado por la defensa técnica en que se necesitaría como mencionó el término, una máquina del tiempo, creo que la defensa técnica se confunde al señalar que solamente una reunión, netamente en este caso, de la cabeza de la organización criminal, en este caso el señor Pedro Castillo, va a corroborar la imputación fáctica efectuada por el Ministerio Público. Estamos hablando aquí, señor magistrado, de una organización criminal caracterizada justamente por el tema de tener distintos brazos y distinto personal a través del cual se han distribuido roles. Siendo esto así, no se puede esperar o decir que porque el señor Pedro Castillo Terrones no se reunió recién en el mes de octubre, los días 15 y 18 de octubre del 2021, no verificaría que haya de una u otra manera intercedido para el favorecimiento de estas contrataciones a favor de las empresas investigadas. Así pues, por otro lado, también hay que tener en cuenta que
el tema de la colusión no necesariamente, repetimos, implica un perjuicio económico. Aquí lo que se está haciendo es una afectación justamente a los intereses públicos que debe primar sobre la administración pública. Y así pues, esto no implica que la intervención solamente se dé en las fases iniciales. Si bien es cierto, la defensa técnica ha citado que ha habido una pericia en la cual se han dividido en 8 fases, eso habla solamente de la etapa inicial del proceso de contratación pública. La contratación pública es todo un proceso que trasciende justamente las fases iniciales y en las cuales, en este caso, el señor Pedro Castillo ha influido a través de los brazos de la organización criminal para favorecer, en este caso, a las empresas, en este caso, la empresa Hevin Combustible, Petróleo Isaac, y así también a las empresas de la señora Karelin López. Siendo esto así, consideramos que lo que trata de hacer la defensa técnica del señor Pedro Castillo cae en una valoración de los elementos recabados por el Ministerio Público, a pesar de que en la presente audiencia se discute la tipicidad de los hechos contenidos en la formalización. Siendo esto así, reiteramos nuestra posición de que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción requerida por la defensa legal. Gracias. Gracias. Señor Castillo, le voy a dar 3 minutos para que tenga algo que decir. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias. Señor magistrado, yo le he venido repitiendo varias veces y el Perú conoce todas las cosas que se me vienen imputando. Todo es a raíz de reportes periodísticos, de reportajes, de ciertos medios de comunicación. Ciertos medios de comunicación que hoy le deben al Estado y que hubo la valentía de este gobierno de cobrar las deudas históricas que tienen al país para darle la educación del pueblo peruano. Reportes periodísticos que vienen del comercio cuando unos días antes acaba de decir que Pedro Castillo ha salido 2 veces del penal de Barbadillo. Totalmente falso e erróneo. Medios de comunicación que salen a decir que usé el avión presidencial para llevar a mis amigos de otros. ¿Qué querían? ¿Que se lleve droga en el avión presidencial? ¿Que se lleve periodistas, que se lleven fiscales y que hagan droga en su parranda? Señor magistrado, nunca he liderado y tampoco he sido parte de una red criminal. La actual red criminal hoy está en el Congreso de la República, donde están los mochasueldos, y está en el actual Palacio de Gobierno, donde están los mochavidas. Señor magistrado, debo decirle además que yo jamás utilicé el poder para tener que influenciar en el nombramiento de personas a cambio de alguna prebenda. Toda mi agenda durante mi periodo gubernamental estuvo enmarcado en el trabajo que se daba a través del Consejo de Ministros. La designación de las personas en direcciones, en viceministerios, se ha dado con propuesta y se ha dado a través de la PCM y a través de los ministerios. Las personas que van a Palacio no necesariamente van a conversar directamente con el presidente de la República. Es igual que una persona que se va al Poder Judicial, es igual que una persona que se va al Ministerio Público, no habla directamente con la cabeza, van por diferentes temas. En ese marco, señor presidente, señor magistrado, debo manifestarle de que basta de suponía, de que habría, de que podría. Demuéstrenlo con hechos. ¿Dónde está el dinero que recibí? ¿A qué hora me reuní? ¿Cómo nombré a las personas? Basta ya de tanta mentira hacia el país. Todas esas cosas se tienen que demostrar en la práctica, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, señor. Siendo las 11:29, habiendo todos los argumentos de la defensa que solicita una excepción de improcedencia de acción que se declare infundada y de la Fiscalía y la Procuraduría que se declare infundada, se va a expedir la resolución y se le va a notificar a su casilla electrónica. Siendo las 11:29, se concluye la presente audiencia. Gracias.